Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. Hoy les invito a que podamos recorrer este hermoso aprendizaje como fue la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Normalmente en francés se llama Revolution Francaise, ¿sí? Este fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones también afectó a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Vemos que la Revolución Francesa se origina por varias causas: causas económicas, causas sociales, causas culturales y causas políticas. Por ejemplo, dentro de la causa económica nos dice que Francia estaba atravesando, sufriendo una crisis económica, una serie de malas cosechas. Eso provocaba que suban los precios y que el Estado tenga un déficit crónico. Entonces ahí tenemos una de las causas económicas. Dentro de las causas sociales, en cambio, la sociedad mostraba inquietud por la crisis económica, la nobleza y el clero, aumentando la presión sobre el campesinado, ¿sí? Obviamente presionaban a que trabajen más, eh, y esto hacía pues que se vayan dando revueltas periódicas. Vemos que la burguesía, que tenía el poder económico, empezó a rechazar la existencia de privilegios y quería participar en más poder económico. Una de las causas culturales, en cambio, fue el triunfo y la difusión de ideas ilustradas que han generado una corriente de crítica a la situación existente. Asimismo, también una causa política fue el absolutismo que había alejado del poder a la nobleza y no estaba satisfecha, y la burguesía tampoco, porque sostiene al Estado con sus impuestos. Se da una revuelta burguesa el 5 de mayo de 1789. Se inauguran en Versalles los estados generales. Los privilegiados empiezan a pedir reuniones por separado y voto por estamento. El tercer estado pide reuniones conjuntas y voto por individuo. Este tercer estado se proclama Asamblea Nacional y exigen que se desunan los otros dos estamentos. El rey acepta la legalidad de esta asamblea. Asimismo, vemos que el pueblo de París decide apoderarse de las armas almacenadas en los Inválidos y de la munición almacenada en la Bastilla. El 14 de julio de 1789, todas estas masas asaltan la Bastilla. En agosto, en cambio, sucede que las revoluciones se extienden hasta el campo, el llamado la Gran Peur. Los campesinos atacan las propiedades de los nobles, destruyendo documentos en las cuales establecían sus obligaciones con los nobles. Y asimismo nos encontramos con algunas consecuencias que nos dejó esta revolución, como fue el fin del antiguo régimen. Por ejemplo, la Revolución Francesa eliminó todos los elementos del feudalismo. Vemos que también se estableció un nuevo orden sobre la base de la Declaración de los Derechos del Hombre. En tercer lugar, y como tercera consecuencia, vemos que la bandera o lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Cuarta consecuencia de que toda Europa sintió el impacto de la revolución en 1789. Esta revolución selló el destino de la monarquía de una vez por todas. Se había allanado el camino para la democracia. Los creadores de la revolución establecieron la idea de una monarquía limitada. La Revolución Francesa, durante sus periodos, que fue de la Asamblea Nacional y la Convención Nacional, inició varias reformas sociales económicas. Vemos que también se aprobaron nuevas leyes de la herencia, por el cual todos los herederos debían heredar la propiedad igualmente, que fue el fin del mayorazgo. Como séptima consecuencia, vemos que el sistema métrico fue otro efecto de la revolución que posteriormente fue adoptado por toda Europa y algunos países asiáticos.
Y por último, la Revolución Francesa fue un faro de inspiración y esperanza a la humanidad doliente, a pesar de que aconseja la moderación en el logro de la libertad. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.